Bueno, pues vamos a comenzar este acto que es para las elecciones europeas, para las elecciones europeas de Izquierda Unida, que yo creo que es muy importante, importantísimo, que Izquierda Unida saque una buena representación en las elecciones europeas, porque es que ya está bien de que nos gobiernen los gobiernos de siempre, estos gobiernos de la Troika que nos tienen masacrados, porque es que nos tienen masacrados. Así que tiene que haber otra alternativa, y yo creo, sin ninguna, vamos, yo creo que la alternativa es Izquierda Unida, no queda otra. Y además, a ver si esto es una premonición para las próximas elecciones locales que están a la puerta de la esquina, que es en mayo, y sacamos la máxima representación posible de Izquierda Unida, porque en los municipios la verdad que nos hace muchísima falta. Y nada más. Así que ahora os voy a dejar con una chica que he tenido el placer de escucharla 2 o 3 veces y la verdad que está muy bien. Se llama Encarni Milla y es portavoz de Izquierda Unida de esta comuna y miembro de la Unión Federal de Izquierda Unida. Un aplauso para ella. Bueno, esto es lo de siempre. Los micrófonos no es mi altura nunca está, pero bueno, se adapta. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecer en primer lugar a la Asamblea de Fuente Andalucía, al compañero Manolo Caro, al compañero Pepe Caballero, bueno, a mi compañero también de hoy de conferencia, a José Antonio Núñez, porque bueno, representan a una gente luchadora, a una gente honesta, que son lo que necesitamos tener en los pueblos y las ciudades para luchar contra esta situación, esta crisis económica que nos está dejando en una situación de sufrimiento y de desolación. Como decía, nos encontramos en un momento de continuos ataques contra nuestros derechos sociales, laborales y las condiciones de vida en este país y en toda Europa. Nos encontramos en una coyuntura de crisis económica muy difícil, con unos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que no han estado a la altura de las circunstancias para la defensa de nuestro pueblo y de nuestra gente. Pero contrariamente, en esta crisis se está desvelando, se está desenmascarando. Estamos viendo el verdadero y auténtico rostro de la derecha y de sus políticos. La derecha política representada unas veces por unos gobiernos que son del PP y otras veces por unos gobiernos que son del PSOE. Se está desvelando la realidad, una realidad pura y dura de un sistema capitalista que recorta derechos sociales desde Europa, que incrementa las desigualdades, que recorta en los servicios públicos de sanidad, de educación, que privatiza, porque en las privatizaciones está su verdadero negocio, porque para el capital solo interesamos si somos rentables, porque hemos pasado de ser ciudadanos de pleno derecho a ser clientes. Para ellos solo somos mercancía, solo somos un negocio. Y que se apropia, como he dicho, este sistema de los derechos y de las conquistas sociales que la gente, que la clase trabajadora a lo largo de décadas han tardado en conseguir. Sabemos cómo, y aquí tenemos un ejemplo muy claro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de esa lucha que ha llevado durante décadas, donde se han ido consiguiendo derechos y ahora nos lo están arrebatando en 2 días. Pues en esa lucha es en la que estamos ahora mismo. Y esa pérdida de derechos donde, como dice Lara Hernández es una chica, una joven que va en la lista, la candidatura de Izquierda Unida al Parlamento Europeo, es una joven que se ha tenido que exiliar a Alemania porque los jóvenes no encuentran aquí trabajo. Son más de 500.000 los que se han tenido que ir en los últimos 12 meses. No emigran, sino que se tienen que exiliar porque en este país no tienen un futuro, no tienen derecho a trabajar porque no los dejan. Y como digo, como dice Lara Hernández, las mujeres ya no solo se tendrán que ir a Londres a buscar un empleo, sino que también para ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Porque las mujeres no estamos dispuestas a perpetuar un sistema patriarcal, que es lo que hay ahora mismo, que nos castiga doblemente con la crisis, como mujeres y como clase trabajadora. Y Marina Albiol, otra chica, otra diputada de la Corte Valenciana, que ha sido una de las profesoras que ha denunciado la corrupción de la trama Gürtel, que dice que a los jóvenes les roban el futuro los mismos que rescatan a los bancos con dinero público. Los jóvenes que no han podido terminar
habréis visto en la televisión, cómo esos jóvenes no pueden terminar porque no les dan las becas, cómo se manifiestan en las universidades porque no pueden trabajar, no pueden terminar sus estudios porque sus padres y sus madres son clase trabajadora. Pues esos jóvenes, ¿sabéis lo que quieren con esos jóvenes? Con nuestros hijos, con nuestras hijas, yo soy madre también. Pues lo que quieren es que nuestros hijos se conviertan hoy en día en mano de obra barata, en mano de obra precaria y en mano de obra explorada. Esos jóvenes que se tienen que exiliar, como Lara Hernández, y otros que tienen que emigrar, y otros muchos que vienen del sur que tienen que saltar, que también son jóvenes y tienen que saltar las vallas de Melilla. Por un lado, los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, con reformas laborales, porque los dos han dado pie a despidos libres, a una reforma de la Constitución, en ese artículo 135, no para asegurar que a las personas no les falte un techo, un trabajo digno o una renta básica para vivir dignamente, sino para dar una prioridad absoluta a la banca. Es lo que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular con esa modificación del artículo 135 de la Constitución, para que la banca sea lo primero, la prioridad del PP y del PSOE, y la burbuja inmobiliaria a lo que el PSOE también ha contribuido. Pero fue Izquierda Unida y tantas veces el propio Julio Guita quien ya avanzó que aquella Europa de Maastricht, aquella Europa del 92 y con aquella Constitución Europea era la Europa de los mercaderes, era la Europa del poder financiero, mientras otras formaciones políticas y sindicales no solo apoyaban esta concepción neoliberal, sino que además atacaban a Izquierda Unida como si fuésemos una fuerza visionaria y que estábamos fuera de la realidad. Y es esa realidad, la realidad más dura, la que nos ha dado la razón a Izquierda Unida, que decíamos que esta era la Europa de los mercaderes. Una Unión Europea donde nos gobierna la troika que ha nombrado Manolo, instituciones antidemocráticas que no han sido elegidas por nadie, porque la democracia no es un objetivo para esas élites financieras, porque esta Europa se ha construido para que su riqueza sea nuestra miseria. Ahí están sus beneficios, en nuestra miseria. Con una Europa del euro, un sistema monetario que nos impide hacer nuestra propia política monetaria y que algún día tendremos que plantearnos esa salida del euro porque no hay otra. Hay una arquitectura sobre un sistema político y financiero que no nos deja avanzar y que tendremos que romper con esa Europa. Porque PP y PSOE son dos caras de la misma moneda. Una troika, que es el PSOE, y troika es el PP, que no se nos olvide, que no nos despistemos, como ha dicho hace varios días Cayo Lara. Porque el PSOE ha demostrado ya su auténtico rostro y debajo de esa piel, en apariencia de izquierda, progresista, que luchaba por el bien de todo, aparece esa política de derecha, con un partido, pero no solo Rubalcaba, sino todo el Partido Socialista, no lo olvidemos, que posibilitó una reforma laboral para incrementar el despido libre, la precarización laboral, la jubilación a los 67 años, quitar a las personas las ayudas económicas del desempleo, que era lo que le quedaba una vez que terminaban o que perdían su trabajo, para distribuir en definitiva el dinero en protección social. En definitiva, PP y PSOE, cara y cruz de una misma moneda, y se constata en el pacto firmado hace pocos meses, donde inciden en esa unión económica y monetaria, siguen incidiendo y ratificando esa política. Y de nuevo un hachazo a las conquistas sociales y en un tratado de libre comercio de Estados Unidos y la Unión Europea que intentan ocultar y que será un nuevo revés entre otros sectores a la agricultura andaluza y a la apertura de transgénicos y productos perjudiciales para la salud. Si los dejamos, seguirán jugando con nuestra salud. Por ello, lo que pretenden es seguir con sus grandes beneficios que nos condenan a su desarrollo social y productivo. Ese tratado de libre comercio que se está planteando, que están intentando ocultar, pero que se firmará después de las elecciones europeas, es un tratado que destruye, entre otros sectores, como he dicho, no solamente la situación, los servicios, el comercio local, sino que va a destruir y que va a terminar de desmantelar a la agricultura andaluza. Y ese pacto ya anunciado por Felipe González entre PP y PSOE, que ayer mismo Angela Merkel ratificó y dijo que esa gran coalición que ya está en Alemania gobierna, aunque la gente no se lo crea, Merkel gobierna en Alemania con la socialdemocracia, es decir, con el Partido Socialista en España, pero no solamente en Alemania, sino en 10 países de la Unión Europea gobiernan PP y PSOE. Ese anuncio que ha hecho Felipe González no es ninguna sorpresa, pero que tenemos que tener claro qué políticas están planteando.
¿Y sabéis quién está encantado con este pacto, PP-PSOE? Pues los accionistas de BBVA, de Santander, de Iberdrola, están encantados. Y se constata que inventarán nuevas justificaciones, pero la realidad es que el pueblo se está levantando y que hay que quitarle al PSOE ese traje de izquierda que se pone en campaña electoral. Porque no hay argumentos para escondernos de esa realidad. Y ante esta realidad tenemos que tener clara una cosa muy clara, y es que no nos van a regalar nada. Esta gente no regala nada. Todo lo que este pueblo ha conseguido a lo largo de su historia ha sido a base de lucha y de mucha lucha. Nunca desde el conformismo, la resignación o la abstención se consiguieron derechos. Nunca. Y tenemos en esa lucha las mareas, las plataformas contra los desahucios, el 15M, el Frente Cívico, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Acampada Dignidad, movimientos sociales y de izquierda que todos confluimos en Madrid en ese resurgir del 22M y que tiene que seguir adelante. Este pueblo sabio, que nunca se equivoca, pero que lo engañan tantas veces, con un lenguaje perverso. Hace pocos días en una entrevista al presidente Mújica le hablaban de austeridad y dijo una frase: nunca más volveré a utilizar esta palabra porque la han prostituido en Europa. Y es totalmente cierto, la han prostituido. Un lenguaje perverso donde la austeridad con el dinero público, con la responsabilidad política, debía ser tratar el dinero público con todo el cariño, con todo el respeto, con toda la responsabilidad que tiene que tener y la honestidad que tiene que tener un cargo público, se utiliza para recortar los derechos. Pero no solamente eso, utilizan un lenguaje como un rescate, hablan del rescate como si fuera que debería servir para dar auxilio a las personas, darle derechos humanos, darle lo que necesitan, y lo único que rescatan es a la banca. Por eso digo, ese lenguaje perverso que se utiliza para engañar al pueblo, al que quieren seguir engañando, y debemos decir basta ya, basta de engaños y basta de sufrimiento, porque estamos en estos momentos en la necesidad de construir el modelo de sociedad que queremos. Ellos quieren mantener el sistema a costa de recortes salariales, sociales, y nosotros debemos plantear nuestro propio camino. Lo que podamos conseguir, y eso lo tenemos que tener claro, tengamos que conseguir, lo tenemos que hacer entre todas y todos. Tenemos que lograr la unión del pueblo, es fundamental, a través de la capacidad de movilización, de acción, para conseguir nuestra reivindicación. El pueblo tiene que pasar por encima. El pueblo tiene que pasar por encima, póngase quien se ponga enfrente. El pueblo tiene que pasar para arrebatar sus derechos, porque queremos conquistar el futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas. Tenemos que defendernos porque estamos, en definitiva, actuando en defensa propia. Y algo que es estratégico y primordial para una fuerza política como es Izquierda Unida es la participación, la construcción de una ciudadanía activa, que con su participación se convierte en sujeto de esa transformación social. Es fundamental el acercamiento del poder y de los ámbitos de decisión al pueblo. Esa es la auténtica y única soberanía, la Europa de los pueblos, la confederación de pueblos, las nacionalidades y las religiones. Para Izquierda Unida, como movimiento político y social, es fundamental la defensa del municipalismo, del pueblo, de lo local, el papel relevante de los municipios en esa democracia participativa, el poder local, la autonomía local, que también está sufriendo los golpes del sistema. Frente a ese ataque necesitamos mayores criterios de participación directos en los órganos decisorios de los pueblos, de abajo hacia arriba. Porque se va a hacer efectivo como este pueblo luchador esa apuesta por la gente desde el pueblo. Porque, como dice el lema de Izquierda Unida, debemos conseguir, y lo haremos en Europa, el poder de la gente. Necesitamos empoderar a la ciudadanía, es la única salida que tenemos. Por ello necesitamos hombres y mujeres con coraje, luchadores, honestos, que ocupen espacios en Europa para romper esa correlación de fuerzas en beneficio de la mayoría social. En definitiva, ellos legislan y hacen política para una minoría que es el 10% y una mayoría social, el 90%, que es la que está sufriendo. Porque debéis saber que el Banco Central Europeo, por ejemplo, tiene prohibido prestar a los Estados, a las administraciones públicas, mientras solamente puede prestar a la banca privada. Fijaros un ejemplo muy claro. Yo soy concejala del Ayuntamiento de Carmona. Mi ayuntamiento ha pedido 5 millones de euros para pagar una deuda de la legislatura anterior. El gobierno nos obliga a todos los ayuntamientos, a todas las administraciones, a pedir ese dinero al Banco Santander.
El Banco Santander le ha prestado al Banco Central Europeo el dinero al 0,25. ¿Sabía cuánto nos lo ha vendido a los ayuntamientos? Al 5, al 6, al 7%. En mi ayuntamiento, el presupuesto de mi pueblo, de Carmona, de aquí al ladito, pues hemos pagado desde el 2012 hasta ahora solamente al Santander. En ese gran negocio han sacado de beneficio 1 millón de euros. 1 millón de euros han sacado del Ayuntamiento de Carmona solo en esos intereses, en esa operación de prohibir que el Banco Central Europeo preste a las administraciones y preste al Santander, al BBV y a todos los demás. Fijaros la necesidad de cambiar esa política en Europa. Fijaros la necesidad de que el Banco Central Europeo sea el que financia a los bancos, a los estados, perdón, y no a la banca privada. No debemos pagar una deuda ilegítima que no es nuestra. Nos han endosado, nos han puesto sobre nuestras espaldas una deuda que es de la banca, una deuda que tendremos que auditar, porque la deuda solamente debemos que pagar aquella que es de la administración pública, la que es de construir escuelas y hospitales, pero la que es de rescatar a la banca privada no debemos pagarlo. Por ello, la deuda es ilegítima y no es nuestra, no la pagamos. Debemos propiciar un sistema de renta básica y un plan de empleo y un plan de choque contra la pobreza, porque las desigualdades se están incrementando en España, vamos en el país, es lo único que vamos los primeros, en desigualdades. Frente a la corrupción, la prohibición de los paraísos fiscales, España se está convirtiendo en el país de la máxima corrupción. Necesitamos que los estados recuperen los sectores estratégicos como la energía, las grandes empresas que eran del Estado y la banca o privatizadas. Fijaros una cosa, mientras que las familias, y aquí en Fuentes será igual que en la mayoría de los pueblos y ciudades, la mayoría de las familias tienen que ir al ayuntamiento por las facturas de la luz, las facturas del gas, porque no terminan, no llegan a fin de mes. Esas empresas que privatizaron Felipe González y Hernán, esas empresas de sus amigotes, esas empresas que privatizaron, ellos se sientan en los consejos de administración, mientras la gente no tiene para llegar a fin de mes y pagar las facturas de la luz. Fijaros qué política y qué clase política hemos tenido. Y un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque es un nuevo hachazo a nuestra tierra, a Andalucía. Y frente a las políticas privatizadoras, necesitamos que los Estados no blinden en la Constitución a la banca privada, mi prioridad absoluta, que anulen ese artículo 135, y lo que tienen que brindar son los servicios públicos de educación, de sanidad y de las pensiones de los mayores. Toda una vida trabajando para tener una pensión pública, ahora no pueden arrebatarlo por sus grandes beneficios. Y frente a los desahucios, garantizar la función social de la vivienda, que el artículo 47 de la Constitución no se queda ahí como un mero artículo más que no se cumple, como un derecho que tenemos todos a un techo, porque como dice Diego Cañamero, la democracia sin techo, sin pan y sin trabajo no es una democracia, es un sarcasmo, y eso es lo que estamos viviendo. Y frente a esos ataques medioambientales, la promoción de energías renovables y un tratado de cambio climático. Y frente a una política agraria comunitaria que aumenta los desequilibrios, que PP y PSOE votaron para que la duquesa de Alba o la reina de Inglaterra tuvieran grandes cantidades millonarias por las superficies que tienen, y los agricultores, pequeños agricultores, empresas familiares o las cooperativas no puedan tirar adelante porque además no le ayudan, las ayudas no llegan a la producción sino a la superficie, y por tanto no se genera empleo, no se desarrolla económicamente y laboralmente nuestra tierra. Y frente a una política discriminatoria contra las mujeres, una normativa en pro de la igualdad de oportunidades en lo laboral, en lo social y en lo económico. Por eso, ni por acción ni por omisión, el 25 de mayo, que son las elecciones europeas, debemos echar una papeleta de la derecha política que representan y que forman PP y PSOE, porque son las políticas que donde gobiernan, preconizan y llevan a la práctica. La abstención, como he dicho antes, el conformismo, la apatía, nunca ha conquistado derechos. Por tanto, es necesario que seamos críticos, pero seamos conscientes de que el voto es fundamental. Y por ello hay que construir, necesitamos que el poder de la gente, el del pueblo, se instale en Europa y en cada uno de los espacios que se decide nuestro futuro. Y podemos ganar, claro que podemos ganar, vamos a darle la vuelta a las encuestas, necesitamos darle la vuelta para construir un modelo de sociedad distinto del que hay ahora mismo, porque es insostenible para la clase trabajadora. Y por tanto, debemos darle la vuelta, como he dicho, a las encuestas.
porque en las próximas elecciones europeas podemos y debemos poner la primera piedra para construir una economía y una democracia al servicio del pueblo, que es lo que necesitamos, y no de los poderosos. Así que nada, os animo a que el 25 de mayo, el próximo domingo, pues votéis a la Izquierda Unida, a la izquierda plural, porque está compuesta la candidatura de hombres y mujeres luchadores honestos que van a luchar por nosotros en Europa, por construir un modelo distinto de sociedad, por construir una economía en beneficio de la clase trabajadora y no de las élites financieras, que es lo que nos están gobernando en estos momentos. Así que nada más, muchas gracias y os animo a que el 25 de mayo en las elecciones demos el voto, demos la confianza a Izquierda Unida. Os dejo con José. Bueno, ahora a continuación tengo el placer de presentaros a un hombre, a un compañero que he compartido yo muchas vivencias con él. Es una gran persona y os vais a disfrutar por la charla que va a dar a continuación. Con todos ustedes, José Antonio Núñez, miembro del Consejo Andaluz y ha sido 8 años alcalde de Coronilla. Un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas tardes. Yo creo que, primero que nada, encantado de estar aquí con vosotros. Ya es la tercera vez que vengo por aquí por Fuente Andalucía. Aquí en este salón he estado otra vez. Y yo creo que Carni ha hecho una buena exposición, ha tocado todas las teclas. Sé que estamos en una situación muy complicada, que hay decanas, como ha dicho Carni, porque la verdad ya no es la situación de crisis que estamos viviendo, sino la lamentable imagen que estamos dando con la corrupción que tenemos en este país, que todos los días nos levantamos con una noticia de gente que se han llevado el dinero, que se han llevado dinero de los parados, que cobran sobresueldo. Cuando el pueblo está pasando hambre, ellos se llenan los dineros. Y entonces, evidentemente, es normal que estemos cabreados. Pero es importante lo que se ha dicho aquí, lo que ha dicho Carni. Tenemos que tener una cosa clara. Y eso en el día a día nos lo están demostrando los dos partidos políticos que nos han ido gobernando en la historia, como es el Partido Socialista y el Partido Popular. Es verdad que ahora, cuando llega la hora de dar los discursos y convencer a la gente para echar el voto, dicen, es que no somos iguales. Yo escucho a los valencianos nada más en los mítines que están dando, es que no somos iguales. No, que no soy iguales. ¿Quién ha dicho que no soy iguales? Como dos gotitas de agua. ¿A quién te quieres engañar? Que ahora es muy fácil poner la cara amable, pero Carni lo ha dicho aquí muy bien. ¿O es que la jubilación a los 67 años, quién la puso? ¿No fue en el gobierno de Zapatero? ¿O es que el despido libre, quién lo puso? Y el PP está continuando igual. Es decir, que hacen políticas idénticas. Ahora se ponen la máscara de gente de izquierda. Pero yo creo que ya la gente ya no se puede seguir engañando. Ya la gente está escarmentada. Ya la gente ha dado el puñetazo en la mesa. Por eso hay aquí tan poca gente. Yo estoy dando muchos mítines por ahí. Y es verdad que van poca gente porque están hartas. Están hartas porque el pueblo está pasando hambre, porque el pueblo está pasando necesidades, mientras estos chorizos y estos sinvergüenzas se llevan el dinero en los bolsillos. Y eso es injusto y la gente ya se ha cabreado. La gente no quiere saber. Pero eso no quiere decir que el día 25 no vayamos a votar. Porque si no vamos a votar, los que estamos cabreados, porque tampoco es cierto una frase que se dice, es que todos son iguales. No, todos no son iguales. Igual es el PSOE y el PP, porque son los que nos han gobernado hasta ahora. No podemos decir que otros son iguales si no lo hemos visto gobernar. Y eso sí pasa en los pueblos sí podemos decir, porque una vez se gobierna el PSOE, otra vez se gobierna Izquierda Unida, otra vez se gobierna el PP, y sí podemos decir, los ciudadanos, los vecinos, como lo ha hecho uno y otro, y a los 4 años vamos con el voto y decidimos quién nos tiene que gobernar. Pero es verdad que a nivel nacional y a nivel andaluz y a nivel europeo siempre nos han gobernado lo mismo, con lo cual todo el mundo es igual. Y no todos los políticos son iguales. Todos los políticos no son iguales. Ya estáis viendo la lista de corruptos que tiene el PP, la lista de corruptos que tiene el PSOE, sin embargo Izquierda Unida no tiene. Porque aquí lo han dicho los compañeros. Yo lo voy a decir una cosa.
A nosotros en Izquierda Unida nos podrán acusar de lo que sea, y al sindicato andaluz de lo que sea, de radicales, de que actuamos de lo que sea. Pero yo prefiero que si me tienen que llevar un día por delante con las esposas puestas, sea por defender a los trabajadores, a las trabajadoras y a la clase humilde antes de meter la mano en el cajón como se han llevado estos corruptos políticos. Esa es la verdad, esa es la verdad y esa es la diferencia. Y esa diferencia hay que saberla marcar. Y no nos podemos relajar diciendo, son todos iguales, no votamos. No, porque ellos sí van a votar. La derecha sí va a votar. La derecha del PSOE y del PP sí va a votar. Y si nosotros votamos, lo tendremos otra vez gobernando otros 4 y otros 5 años. Y luego, ¿qué nos queda nosotros? El lamento, el quejarnos en las peluquerías, en los bares, en las esquinas, y siempre estamos lamentándonos. ¿No le parece a ustedes una injusticia que cuando llega el tema de la crisis, cuando la gente se queda parada, cojan a la familia y la echen a la calle, como si fuesen perros que los sacan de sus casas, que no son culpables de ese quedado en el paro y que puedan pagar las hipotecas y los sacan a mujeres, a niños, a personas mayores y las dejan en la calle? Yo le llamo eso es criminal. Mi pueblo yo lo he vivido con 2 familias y he visto como a una familia con 2 niños pequeñitos lo han sacado a la calle. Estuvimos 20 días encerrados y llegaron más de 100 policías y nos sacaron por los pelos a tirones. Y vimos como esta familia con 2 niños pequeños se quedaban en la calle y cómo les sacaban la lavadora, les sacaban los muebles, el sofá, la cama. Se fueron y allí la dejaron con la puerta cerrada. Y eso no se puede permitir. Eso no se consiente con un gobierno que sea de izquierda. Y el PSOE no es de izquierda, coño. Y la gente que vota al PSOE tiene que saber que no es de izquierda, que hacen políticas de derecha, que maltrata al pueblo, que maltrata a los ciudadanos. Ya es hora de decirlo. Ya es hora y es normal que estemos cabreados. Y cuando dicen no tocamos las pensiones, ¿cómo que no tocan las pensiones? Hoy es injusto que una persona que esté trabajando toda su vida de sol a sol, cuando se jubila le queden 400 euros, que lo que hace es pasar a engrosar la lista de pobres. ¿Quién vive con 400 euros? ¿Sabéis lo que va a cobrar cada parlamentario que salga elegido en Europa? 18.000 euros. 18.000 euros más dieta. Y eso es injusto, que cuando el pueblo pasa hambre, cuando lo dejan en la calle, cuando le quitan en su casa, estos políticos tengan que cobrar 18.000 euros. Y eso no lo puede permitir ya el pueblo. El pueblo ya tiene que decir que hasta aquí hemos llegado. Por eso es importante el voto. Por eso es importante que el día 25 digamos a la gente de izquierda no estamos conformes con quien nos gobierna. ¿Qué es un gobierno de izquierda? Os voy a decir lo que es un gobierno de izquierda. Y si el PSOE hiciera lo que yo voy a decir, ahora yo iría el domingo y votaría al PSOE. Ser un gobierno de izquierda es a los pensionistas, como mínimo, 1.000 euros al mes, como mínimo. Segundo, una renta básica, que todo el mundo tenga como mínimo, que no tenga ingreso en su casa, que cobre 900 euros. Que no se tenga que arrodillar delante de ningún patrón, a que le apunte las peonas. Que no tenga que ir al campo a trabajar solo por la peona y no cobre el sueldo. Que no se tenga que arrodillar delante del político de turno para que le dé una bolsa llena de alimentos o delante de una asistenta social. No, que lo trabajen y que tengan dinero. Hay que crear puestos de trabajo. No se puede la gente seguir arrodillando. Eso es un gobierno de izquierda. ¿Qué es un gobierno de izquierda? Un gobierno de izquierda no es darle 250.000 millones de euros a los bancos cuando antes han cerrado autónomos, han cerrado empresas, se han quedado a la gente en la calle. Gobierno de izquierda, cuando se dice mejor de darle los 250.000 millones a los euros, se lo tenía que haber dado a las empresas para que hubiese mantenido a sus empleados. Tenía que coger, si un gobierno de izquierda fuera, tendría que coger ahora y decir, oye, hemos dado 250.000 euros, millones de euros, 250.000 millones de euros. Ahora tiene un gobierno de izquierda, diría, vamos a expropiar todas las casas que tienen los bancos y se las vamos a devolver a aquellos que hemos echado a la calle. Y las que se quedan vacías, se la vamos a dar a la gente con un alquiler social porque no pueden pagarlo. Esos son los gobiernos de izquierda, los que miran por el pueblo. Y hoy, ni en Andalucía, ni en el Estado español, ni en Europa, tenemos esos gobernantes. Y hace falta que la ciudadanía se dé cuenta. Esos son los gobiernos de izquierda. Y gobiernos de izquierda son la gente que salen a la calle, no que se ponen en este micro. Yo lo digo en mi pueblo. Yo no me puedo poner y decir, vámonos a Madrid, vamos a sacar 4 autobuses y yo me quedo en mi casa acostado. Son los que hablan y se ponen y dan ejemplo todos los días. Y el político de izquierda tiene que dar ejemplo todos los días, en su pueblo, en la calle, delante de sus vecinos.
fácil. El alcalde de mi pueblo, del Partido Socialista, el que se dice de izquierda, que va todos los días trajeado con una corbata roja, ese es el uniforme que le dan a los versos, parecen todos muñequitos de tarta, esos que ponen en la tarta cuando se casan la gente, muñequitos de hueso parece. ¿Sabéis ese hombre lo que hace? Está arruinando el pueblo. ¿Sabéis lo que hace? Salimos nosotros con una asamblea como esta, y la anunciamos con la furgoneta diciendo que a las 7 de la tarde tenemos de 7 a 8. Si nos pasamos de las 8, 5 minutos, nos echan una multa de 600 euros. Ya tenemos 3.000 euros de multa por salir con la furgoneta por la calle. Es un político de izquierda que haya un compañero que anunciemos para explicarle a la gente la situación del pueblo de España, de Europa, de Andalucía, y tú nos multas con 600 euros. Es un político de izquierda. Un político que coge y abre la puerta y tiene allí esperando a la familia y con una sonrisa de oreja a oreja porque va la gente con la cabeza agachada, que es humillante que una persona que ha trabajado toda su vida en el campo, como yo lo tengo en mi pueblo, mujeres y hombres, y tienen que ir con la cabeza agachada para que le den una bolsa de garbanzo, de arroz, de habichuela. Y él se ríe. ¿Y por qué no tienes empleo en el pueblo? Que le hemos presentado nosotros una moción desde Izquierda Unida para que alquile tierra, y le hemos explicado cómo tiene que alquilar la tierra, y le hemos explicado que hemos estado con una empresa que está dispuesta a firmar 3 millones de kilos de cebolla, 1,5 millones de kilos de pimiento italiano, de pimiento de parrón. Le hemos propuesto, lo hemos visto, lo hemos hecho, y se lo hemos propuesto que lo haga para que la gente no tenga que emigrar, para que la gente no tenga que estar en la puerta del ayuntamiento a ver si le dan una limosna. No. Y cogió y dijo que eso no lo aprobaba él, que él no alquilaba tierra. Y yo le dije que no tenía vergüenza. ¿Sabéis por qué? Porque él está de diputado y gana 3.000 euros todos los meses. Y le dije, y no tienes vergüenza, porque tienes una casa en el puerto y te acabas de comprar un piso en el puerto de Santa María, y te vas los fines de semana y tu pueblo se queda pasando hambre y necesidades, y tú te vas a la playa. Eso solo lo que dicen de izquierda, eso es lo que dicen que gobiernan, lo que miran por el pueblo, y es mentira. ¿Y sabe lo que le hemos dicho? Nosotros, como ha dicho el compañero, estamos en puerta de unas elecciones municipales. Tenemos hablado con un propietario que le vamos a alquilar al día siguiente de gobernar y Unida 100 hectáreas de tierra, con una finca y una nave. Y en esas 100 hectáreas vamos a coger, vamos a sembrar de cebolla, de pimiento, de calabacines, de berenjena y de brócoli. Lo tenemos ya para firmarlo si gobernamos en las próximas elecciones. ¿Sabéis para qué? Para que la gente vaya a trabajar y se gane su jornada con su sudor, como se la ha ganado siempre. Para que no se tenga que arrodillar delante de nadie para pedirle una peonada, para que se lo gane, para que viva dignamente. A eso vamos a hacer. Esos son los gobiernos de izquierda, los que miran por el pueblo. Y eso lo tenemos que saber ya. Y le hemos dicho, porque lleva 8 años gobernando, desde que yo perdí las elecciones, 8 años, no ha hecho ni una sola vivienda. ¿Saben los vecinos de mi pueblo lo que han hecho? Porque yo tuve una asamblea como esta, se lo dije. Todas las casas de los bancos hay que ocuparlas. Y en mi pueblo se han ocupado todas las casas que tenían los bancos vacías. 20 casas que había vacías, 20 vecinos que las han ocupado. Y allí están. A ver quién lo echa. Allí están, viviendo en esas casas. Y hemos dicho, porque cuando yo terminé de ser alcalde le dejé un terreno recalificado para 180 viviendas. Al día siguiente de que estemos gobernando, esas casas se harán. Y serán casas de alquiler. ¿Sabéis cuánto se paga en el tornillo de alquiler? 30 euros al mes. 30 euros al mes se paga de alquiler. En casas dignas. Y eso lo hacen los gobiernos de izquierda. Eso lo hace, para la compañera, porque yo estoy seguro que Cádiz ganará las próximas elecciones. Porque no somos iguales. Es mentira. Nos equivocaremos. Porque somos gente que nos equivocaremos, porque el ser humano se equivoca. Pero se equivocará con ganas de hacer cosas. Se equivocará por otras cosas. Pero nunca dejará a su pueblo tirado. Ni a una persona que venga con una necesidad. Y eso lo tenemos que tener consciente. Y somos diferentes. No se nos puede comparar. No pueden decir todos los políticos son iguales. Nosotros estamos al pie del cañón. Estamos siempre con la gente sencilla. Y nos verán siempre en la lucha con el sindicato donde se nos llame. Yo estuve allí en Roma y había más de 300 personas en aquel salón. Y me digo, ¿qué hago? ¿De Europa? Le digo qué significa Europa. Y me dicen los compañeros, no, métete con el alcalde, que es más malo que un rajón, métete con el alcalde. Y lo puse verde, claro, lo puse verde, porque es que era malísimo.
guapísimo, porque aquí tiene al pueblo humillado. ¿Sabe lo que hizo el alcalde de Joda? Irse andando solo para Madrid. ¿Y qué coño hace este tío solo andando para Madrid? Porque no te venía por la marcha, que iba un montón de gente. Decía que iba para Madrid para que mandaran más dinero para Joda. Y yo le dije ayer, delante de la cámara, le digo, cuando vayas para Madrid, te encojones y llévate a tu pueblo detrás. Porque un tío solo para Madrid es una mierda. Te tienes que llevar a tu pueblo, te tienes que defender tu pueblo. ¡Tu pueblo! Si te vas solo, significa que no tienes a nadie. Significa que no tienes a nadie. Tú necesitas a tu pueblo. Yo le decía a los compañeros de Joda, y Joda es un pueblo luchador, combativo, están asfixiados a multa, pero no les importa. Tienen claro que tienen que estar todos los días luchando, están todos los días en la calle. Tienen ahora un montón de compañeros, de familia, la tienen en Navarra cogiendo el párrafo blanco. Y yo le decía al alcalde ayer, lo que le decía al alcalde de mi pueblo, porque yo decía, cuando me explicaban cómo era el alcalde, y yo lo escuchaba, estaba sentado, y cuando estaban interviniendo los compañeros de Joda, y estaban describiendo las aventuras del alcalde de Joda, cuando me expliqué, yo le digo a nadie que decirlo, esto tiene que ser primos, hermanos, porque son los dos iguales hermanos, bueno, en mi pueblo es una campita, hay. Entonces, claro, yo le decía, lo mismo que le digo al alcalde de mi pueblo, que no se vaya a tu pueblo a Navarra, invierte, alquila tierra, busca soluciones, crea un pueblo, crea empleo para la gente de tu pueblo. Porque eso es lo que tienen que hacer los alcaldes, buscar fórmulas para que su gente esté allí trabajando, buscar fórmulas para que la gente humilde viva bien. Ya está bien, le decía Arrodillado, y Cani lo ha dicho, es que hemos estado muy pasivos, se reúnen esta gente todos los viernes y nos han ido recordando, le ponen la jubilación a los 77 años y no nos movemos, nos conformamos, te congelan las pensiones y no nos movemos, nos conformamos, te cogen y te dicen que despidos libres, te conformamos, le dan 250.000 millones de euros, ¿estamos? ¡Claro! Y ellos dicen, coño, no se mueve, el campo está libre, para adelante, vamos a pegarle crujillo, como ha dicho ella. ¿Y por qué privatizáis? Es que se han dedicado a privatizar. Y ahora, con el tiempo se ve, privatizan el de esa Sevillana. ¿Quién da el de esa Sevillana? Ellos. Y todo lo que privatizan, anda por un lado, Felipe González por otro, gente que ya le quedan por haber sido presidente del gobierno una paga vitalicia de 80.000 euros. Le quedan 80.000 euros todos los meses. Y no se preocupa de los pensionistas. Es mentira, ni de la gente que no lleva un sueldo. Pero ellos sí tienen esta paga vitalicia. ¿Pero por qué? Si tú has sido presidente, ¿por qué te da la gana? Has terminado, búscatela. Pero no se conforman con eso. Privatizan y ahora se van de ejecutivo, de presidente de esas empresas. ¿O es injusto que se estén cobrando las pensiones que se estén cobrando y se jubile un director de un banco con 600.000 euros al año? Muchachos, ¿para qué tanto dinero? Por las necesidades que estamos pasando nosotros. Y claro, y nos callamos, y no salimos a luchar, y no protestamos. Y dale que te pegue, y nos están detrás de las orejas, una vez, otra vez y otra vez. Ya no puede ser más, ya es que no puede ser más. Porque es que si estamos callados, si estamos quietos, somos cómplices de lo que hacen. Es como diciendo, vale, ¿está de acuerdo? La jubilación a los 67 años. Los muchachos, ponte tú en un olivo y detrás de un hilo de esos por 67 años. O ponte tú a conducir un autobús que tiene que llevar a niños por 67 años. Pero no solo de 67 años. Es que está diciendo Rajoy que se lo va a poner a los 70. Pues cabrón, ponte tú con 70 años a trabajar. Tú no tienes el futuro tuyo y el de tus hijos resuelto. Y aquí, como cobráis, meten el sobre y con el mineral que os han metido, pero si es que estamos. Yo me acuerdo cuando empezamos la crisis que me recurría a los pueblos, yo decía, estamos en crisis. La burbuja inmobiliaria, que esto ha sido una locura. Estoy dando cuenta que estoy equivocado, que la crisis no ha sido eso. La crisis no ha sido eso. Es que el dinero se lo han llevado ellos, y se han llevado dinero a portillo. Desde el choricete que le ha salido al rey, con el yerno del rey, al último político son los que se han llevado el dinero porque lo devuelvan. Yo aseguro que si obligaran a que devolvieran hasta el último euro que se han llevado, con eso se solucionaba el tema de la crisis. Se creaba empleo. ¿Y por qué no le meten mano a los paraísos fiscales, como ha dicho Cani? ¿Por qué no se le mete mano? Si lo tenéis controlado. Pero que claro, los paraísos fiscales que están son ellos. Tienen millones a portillo los paraísos fiscales. Millones. Y dice el gobierno, le vamos a dar una amnistía que devuelve el dinero. Y una mierda para ti con una amnistía. Si yo me equivoqué el año pasado en Hacienda por 50 euros y me han echado 100 euros de multa. Venga,
la leche. Y a esta gente que tienen todos esos millones, que no sabemos los miles de millones que tienen, una amnistía. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que tenemos, esos son los políticos que tenemos en España. Y decimos, Europa, ¿y qué? Yo no sé si Europa será mejor o peor, pero lo que sí os digo es que han tenido muy malos gobernantes. Los mismos del PP o del PSOE, yo cuando la valenciana está diciendo, vamos a hacer, vamos a construir, pero vamos, muchachas, y no había estado gobernando porque no lo había hecho, ahora lo vaya a hacer, porque no han estado ustedes gobernando lo hacían, o los del PP, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? ¿Sabéis España la medallita que tiene en Europa? La primera es desahucio, la primera es paro, y la primera es corrupción, que eso es lo que tenemos, esta es la imagen de España, de Europa. ¿Y eso quién tiene la culpa? Por los políticos que tenemos, que no saben gobernar, que son unos corruptos, que piensan en su bolsillo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el pueblo se tiene que dar cuenta. El pueblo se tiene que dar cuenta. Y tiene que decir que hasta aquí hemos llegado. Porque es que si no, van a seguir con los recortes. Van a seguir dándonos donde más nos duela. Y ya llegó la hora. Llegó la hora. Por eso el día 25 no podemos decir que nos quedamos. Porque no le damos un castigo. El castigo es votar a la izquierda. A la izquierda. Y desde luego el PSOE y el PP no es la izquierda. Hay que votar a la izquierda. A la izquierda. A los que ustedes veáis que luchan por el pueblo. A los que ustedes veáis que se dejáis su vida por la gente. Con sus aciertos y con sus errores. No lo podemos quedar. Porque es que le damos toda la ventaja. Porque volverán a gobernarnos. Y nosotros eso no lo podemos consentir. No lo podemos consentir. El día 25 tenemos que hacer muchos votos los que vayamos. Por muy cabreados que estemos, por muy indignados que estemos, pero tenemos que ir a votar. Y tenemos que votar a la izquierda. No nos podemos quedar en nuestras casas. Porque es que si no nos convertimos en cómplices. En cómplices. Os lo digo de verdad. Si yo no voy por muy cabreado que esté y no voy con un partido de izquierda de verdad que defienda a nuestros pueblos, que defiendan a nuestra gente, estaré diciendo que gobierne la derecha. Y no podemos dejar que siga gobernando la derecha. Pues muy mal que lo hagamos, pues muy mal que se vea la clase política. Hay que saber diferenciar un político de otro político, porque si no nos estamos equivocando y los errores se pagan, los errores se pagan. Y las elecciones pasan como en los pueblos. En los pueblos, cuando llegue ahora la campaña, que nos pondremos dentro de un mes, dentro de dos, ya a preparar lo que son las elecciones municipales, yo lo digo, hay que tener mucho cuidado, hay que ver, hay que pensar ¿a quién se vota? Porque las elecciones son cada 4 años. Esto no es como, yo digo, un ejemplo que yo doy siempre, digo, esto no es como un partido de fútbol, que pierde esta semana el Betis y decimos, la semana que viene ganará. Y ya casi nos contentamos, ¿no? Aquí si no ganamos las elecciones que pasan 4 años. Y son 4 años, son muy largos. Y se pasa mucho en los 4 años. Y yo escucho a la gente, a mí me para la gente de mi pueblo a decirme lo mal que lo están pasando. Y yo le digo, hay que pensárselo. Hay que saber, hay que ver lo que se está haciendo. Si hace falta vivienda, hay que pelear por vivienda. Si hace falta empleo, hay que pelear por empleo. Hay que pelear por la gente. Esta es la función de la gente de izquierda. No se puede olvidar de la gente. Una vez que entras en el ayuntamiento no te puedes poner traje y la corbata y buenas comidas y buenos viajes. No. La situación está muy mal, muy mal. Yo tengo el ejemplo de mi pueblo, lo tengo que decir. En mi pueblo hay gente que está pasando hambre. Hambre. En estos tiempos, hambre. Pasa cuando se llegan a jugar con nosotros. Yo todos los días, de 4 o 5 personas, me paran en la calle. Y un día que me quedo en el ayuntamiento, tengo así, Pero ¿sabéis para qué vienen? Con el recibo que no lo puedo pagar del agua. Con el recibo del agua que no puedo pagar el agua. Yo lo voy a decir aquí. Y se entera que se entere. Yo tengo a medio pueblo enganchado ilegal a la luz. Digo, quita el contador y enganchate a la calle. Ya vendrá lo que tenga que ver. Yo no puedo dejar una familia que venga y diga que le van a cortar la luz. Con niños pequeños, un invierno que le tiene que poner una estufa. Yo no puedo consentir que me venga una mujer y me diga que no le puede poner un vaso de colacao y una tostada a su hijo cuando va por la mañana al colegio. Pero si esto que yo estoy diciendo aquí lo sabéis ustedes, no hace falta que aquí venga ningún político de turno a contar lo que viven ustedes cada día. Es cuando se vienen a jugar con el tema de la luz. Vamos a subir un 12%, un 5%, pero no sé qué, pero no sé cuánto, y ahora tenemos un recibo. En mi pueblo, el mes pasado, hubo familia que llegó 300 y 400 euros por un mes de luz. ¿Dónde vamos a llegar? Pero si eso ni lo ganan. Pero es que llega a ser llana al otro día y si no le pagan te pegan el corte. ¿No? ¿De qué estamos hablando?
Y digo yo, ¿y por qué si se dice un gobierno de izquierda no expropia la luz y te la hace pública y le pone un precio justo a la gente que está pasando necesidades y hambre? ¿Por qué la situación que estamos viviendo tiene que subir la luz esa barbaridad? O el butano que están diciendo que lo van a subir 6 euros de una vez, ¿pero de qué estáis hablando? 6 euros de una vez va a subir un bono de butano, la están aguantando y cualquier día te van a salir con 6 euros de una vez la bombona de butano. ¿Y eso quién no puede soportar? Con los sueldos que tenemos, con todo el año parado. Y eso no se puede seguir soportando, esa necesidad. Por eso el cambio tiene que ser un cambio fuerte, radical, hay que pegarse puñetazos en la mesa, porque lo estáis pasando mal. ¿Quién de ustedes llega a final de mes? Venga, decírmelo, ¿quién llega a final de mes? ¿Quién paga la luz? Pero que está uno así y yo abro el sobre así y no quiero ni mirarlo. Claro que no quiero ni mirar el recibo de la luz. Y no sé si voy a terminar el mes y voy a tener para pagar la hipoteca de la casa, no lo sé. La gente está temblando de miedo, no sabe en qué momento se va a quedar en la calle, no sabe en qué momento le van a cortar la luz. Y al final tiene que actuar de esa manera. Y yo cuando llegan los vecinos, le digo, hay un electricista y le digo, Guillo, engáchale la luz a la puerta. Cuando venga de Villana ya hablaremos. Y es verdad, porque yo no voy a consentir que ni un vecino de mi pueblo se quede ciego. Y si me tienen que meter en la cárcel, que me metan. Lo siento mucho, es la verdad, es la verdad. Y yo no puedo consentir que un vecino mío se quede en la calle, que lo echen en un banco a la calle, porque son unos chorizos y unos ladrones. Los bancos son unos chorizos y unos ladrones. Que cuando estábamos, me acuerdo cuando coño estábamos con las vacas gordas, te abrían las puertas y te decían, toma para casa y compra tu coche y vete un mes de vacaciones. Me cago en Dios y ahora llega uno que te pega un portazo porque te pierde uno la nariz. No te dejan dar ni los buenos días. Y eso es así. Juegan con nosotros. ¿Sabéis lo que somos nosotros? Números. No somos ni personas. Mira, somos para los partidos políticos, somos números de votos. Nos están contando con la calculadora, vienen a estos con la casita. Ya me salen los resultados. ¿Veréis? Ya veréis a la ciudadana día cuando le saca en la calculadora que gana las elecciones por mayoría popular, donde va a ir Izquierda Unida con el PAN. Ya verás, cuando le salga las cuentas. Y tal, somos números. Para los bancos somos números. Si sale la cuenta y veis que no puede arrancar, vale. Si no, vuelta. Eso somos. Así nos tratan. Así nos tratan. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Eso es así. Por eso tenemos que cambiar. Por eso tenemos que decir que hasta aquí hemos llegado. Y por eso vamos a cambiar. Y por eso tenéis que cambiar. Y yo os digo a los que estáis aquí. Voy a ir terminando. Tenéis que ser también altavoces. Y tenéis que convencer a vuestra gente, a vuestros vecinos, a vuestros familiares, a vuestros hijos. Es importante la juventud. Veo aquí poca juventud. La juventud hay que animarla, que tire para adelante, porque es el futuro de este país. Porque como decían en Canimilla, se tienen que ir fuera de aquí, porque tenemos la mejor juventud que hemos tenido preparada nunca en la vida. Y hoy están nada más echando currículum al extranjero. Mirá, yo tengo un hijo, acaba de terminar este año magisterio. Está parado, está todo el día en el ordenador echando currículum al extranjero. No sé ni a qué país se lo está echando. Y yo le dije, te llamas Sammy, digo, Sammy, echa todo el currículum que tú quieras. Vete a donde tú quieras. Pero tú tienes que coger la bandera conmigo y tienes que defender con dientes, con los puños cerrados, con mucho coraje, un puesto de trabajo aquí en Andalucía, en tu país, que es donde te he pagado matrícula, donde tú te has formado y tienes que trabajar aquí. ¿Qué coño de traer? Sal con la bandera y defiende tu derecho. Porque eso es lo que tenemos que hacer, defender nuestros derechos. No podemos consentir que algo tan tranquilo. ¿Mi hijo dónde se va? Alemania. ¿Mi hijo dónde está? En Ecuador. Y yo tengo hijos de compañeros que se han ido a Ecuador. Y yo tengo allí a gente que se han ido a los albañiles, no sé a qué país han ido. Y a veces llaman diciendo, mandadnos dinero, que no nos pagan. Y tenemos que mandarle dinero para allá, para que vuelvan para atrás porque no le pagan. Y eso lo estamos consintiendo. Y eso lo estamos haciendo. Y es un crimen que si nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos le tenemos que decir que tienen que salir a la calle a pelear, que no se pueden ir fuera de su país, que se han estudiado y se han formado aquí, y que aquí hay que buscarle empleo, y tienen que trabajar aquí. No podemos consentir que se vayan nuestros hijos, que son nuestros hijos de nuestra sangre, que se vayan por ahí, a no saber a qué, a ganar 3 duros por ahí. No podemos, porque aquí hay, lo que pasa es que no se invierte, aquí hay, tenemos un país rico, tenemos una Andalucía rica,
con playas, con tierra, con turismo, pero no se invierte, no se invierte. ¿Por qué no se invierte? ¿Por qué no se siembra? ¿Por qué no ponemos a los políticos mejor de que estén todo el día en la cafetería tomando café y hablando de puta y hablando de copa? ¿Por qué no lo ponemos a trabajar? Inviertan en los pueblos y creen puestos de trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que son chaquetados, bien pagados. Y necesitamos gente. Y bien dicho eso sí, porque sabéis, porque es injusto que un director de empleo que se tenía que preocupar de crear escuelas, talleres, de formar a la gente, coja y meta el dinero en los ERE, de los parados, para cocaína, para irse de prostituta, para irse de casino, y eso no lo podemos consentir, y eso lo ha hecho el director de empleo de aquí en Andalucía, ese que está en la cárcel. Y eso no lo podemos consentir, no lo podemos consentir, porque no hay más sagrado que el dinero de los parados, y han metido la mano. ¿Y por qué el Chávez y Griñán se han ido para Madrid, coño? Pensando, ¿por qué un Griñán que es presidente de la Junta de Andalucía a los 6 meses se va? Siendo aquí el presidente de un gobierno. Se va porque es un chorizo y porque ha metido las manos. Y ahora está sentado escondido detrás de un sillón de senador. Y se va de Andalucía porque es el culpable que todos los políticos que tenía a su mando hayan metido las manos en los cajones. Y se ha ido con una rata para Madrid. Igual que se fue el Chávez como otra rata del Partido Socialista. Y metieron la mano en el dinero de los parados. Y el dinero de los parados es sagrado. Como el dinero de los pensionistas es sagrado. Y eso no se toca. Y estos sinvergüenza la han tocado para ponerse ricos, para meter a enchufados de lo suyo, del Partido Socialista, para darle a empresas suyas. Pues Chávez antes de irse no le dio a la empresa que tiene la hija, le dio más de 80 millones de euros para su empresa. Eso es la realidad. Y que no nos engañen más. No somos gilipollas ni tontos como creen que somos nuestros trabajadores. Ya no, porque lo vivimos. No hace falta que yo lo diga aquí. Mirad la tele, mirad los periódicos, dejarse de ver a la Belén Esteban, a la gilipollas y dejarse de ver novelas y ver la realidad. Porque esa gente no os va a dar un plato de comida. Y os voy a decir otra cosa y con esto termino. Esto no es una maldición. Esto tiene culpable. Por lo cual, como no es una maldición que ha caído del cielo, no va a haber milagro. Esto, ¿quién lo soluciona? Es el pueblo. El pueblo. La historia lo dice así. Cuando el pueblo se ha unido, cuando el pueblo ha salido a la calle, ha conseguido cosas. Y como aquí decía, nos han ido robando nuestros derechos. Pues muy bien, si dejamos que sigan robando nuestros derechos, esos derechos que tenemos a la sanidad, que nos la privatizan, a la educación que les piden a los maestros, a la jubilación a los 67 años, a los pensionistas que no les suben los sueldos, todo eso lo lucharon gente. Y esa gente, muchos murieron para que viviéramos bien. Muchos le tiraron muchos años en la cárcel y le costó sudor, lágrimas y sangre. Y si nosotros nos quedamos sentados con los brazos cruzados, seremos cómplices. Y esa gente, si levantaran la cabeza, se le caería la cara de vergüenza de nosotros si no defendemos nuestros derechos. Ya está bien que nos quiten nuestros derechos. Esa gente lo defendieron y dieron su vida. Y nosotros tenemos que dar la vida. No nos podemos humillar ni arrodillarnos más delante de nadie. Tenemos que defender nuestros derechos que son nuestros. Y tenemos que tener la sanidad gratuita. Yo te lo decía a los compañeros. Estuve hace un mes en el hospital de urgencia con mi familia. Y había en el pasillo, no en la sala de espera, una camilla, otra camilla y otra camilla. Y había una persona mayor con oxígeno, quejándose a chillido. Y al tercer día cuando llegué pregunté por él. Y se murió en el pasillo. Se murió en el pasillo, no le dieron ni una habitación. ¿Qué quiero decir con eso? No ponerse malo que no tenéis claro. No ponerse ninguno malo. Poner ninguno malo, tomarte pastillitas porque la cosa está ahí. Y yo decía también otra cosa. Llevo 6 años, llevaba pueblo a pueblo. Cuidadito que viene el copago. Me decían en mi pueblo, Núñez, ¿copago qué es? Eso es alemán, búlgaro. Y ya te enterará lo que es. Ya se enterará lo que es. Y lo decía, vamos a pagar por las medicinas, vamos a pagar por la habitación del hospital, vamos a pagar una parte si nos tienen que operar del quirófano. Lo decíamos, iban a cerrar hospitales, iban a cerrar consultorios médicos, lo hemos dicho, hemos predicado en el desierto, y la gente se reía, parecía que estábamos contando chistes. Pues ahí está, no nos puede coger más el toro, no nos puede coger más el toro. Esto es una realidad, y eso lo tenemos que vencer nosotros, el pueblo, porque esa palabra que se dice, que el pueblo unido jamás será vencido, es lo más cierto del mundo entero. Como decía Carmen, es el momento de la unidad y nos tenemos que unir todos los trabajadores y todas las trabajadoras, nos tenemos que unir toda la gente de izquierda
y decía, hasta aquí hemos llegado, tenemos que volver a recuperar los derechos que nos han robado, tenemos que recuperar que los hospitales sean gratuitos, que las escuelas sean gratuitas, que tengamos una renta básica, que tengamos una banca pública,